Bueno, A ver. para mí, la incongruencia fundamental es que allá se permita el trasiego de marihuana en 14 estados de la Unión Americana, aquí se prohíba y provoque una guerra. Así es. ¿Por qué aquí no se permite el trasiego de marihuana? En todo caso, se despenaliza. No El tanto consumo, que se permita ojo. el consumo de marihuana. Pero no hay consumo sin trasiego. Pero por eso, pues. No hay Pero a ver, no hay consumo lo que sin yo digo es que oferta. debería estar dispuesto, por lo menos, a ver que alguien le explique en una mesa el problema realmente de fondo que hay con el narcotráfico. Es que hay 4 o 5 drogas que generan por su clandestinidad un negocio gigantesco que se estima entre 35,000 en Estados Unidos y 30,000 en Europa y el resto del mundo, 100,000 millones de dólares al año, de los cuales el narcotráfico mexicano tiene un gran beneficio. Por lo pronto, ya no digas que manden a Europa, lo que sea, no, por los Estados Unidos, de muchísimo dinero de esos 35,000 millones que implica el consumo. Bueno, ¿por qué otras drogas no están en la clandestinidad? Claro. ¿Por qué, si hay drogas que te causan efectos prácticamente idénticos a la marihuana, a la cocaína, que te provocan estados de depresión, o te duermen, o te excitan y te despiertan, etcétera? ¿Por qué esas drogas no son, y esas sí se pueden vender? Bueno, el negocio es la clandestinidad. La prohibición. Lo han dicho desde Friedman hasta Vargas Llosa, pasando por García Márquez, pasando por grandes pensadores, Fuentes, no se diga. El negocio es la clandestinidad. ¿Por qué no se acaba la clandestinidad? Porque se acaba el negocio. En el momento en que las drogas, si me dijeras, vamos a ser parejos, bueno, por favor, quiten una enorme cantidad de drogas, quiten el Ritalin que les dan a los niños, quiten el Prozac que provoca efectos parecidos o casi idénticos de excitación a la cocaína, y que te pone muy contento, quiten todas esas drogas porque le hacen daño al ser humano. Quítenlas, ahí están. Hay expertos que han trabajado años en eso. Hay libros, la cantidad de literatura que quieras sobre el negocio que significa para los grandes laboratorios. Nada más que son mafias de pluma fuente y de oficinas muy bonitas y públicas, qué ¿no? hace Calderón? En Ginebra, Suiza. Ahí están las sedes de los grandes laboratorios. Bueno, entonces, ese es el problema de fondo. No se quiere discutir porque no conviene. Claro. Es porque está en la clandestinidad y la clandestinidad genera una enorme... Sobre esas 4 o 5 drogas nomás, ¿eh? Así es, y, No te salgas de ahí. Calderón, en lugar de realmente abrirse el debate, como dices Ricardo, y empezar a pensar, a contemplar estrategias para resolver este problema a partir de legalizar a por lo menos algunas partes de la cadena de trasiego y de consumo de drogas, lo que él va a los Estados Unidos es exigir pues que ellos metan en la cárcel a los universitarios por uso de marihuana, Pero a ver, que penalicen, que criminalicen más la droga allá en los Estados Unidos. Eso para él sería congruencia, cuando más bien es del otro lado que tenemos que hacerlo. Entonces, eso me parece muy problemático, e incluso utiliza una metáfora muy tonta, la verdad, ridícula. No sé si leyeron él dice que, mira, en 14 estados está legalizado el uso medicinal de la marihuana, que incluso clínicamente está demostrada que para reducir dolores, incluso hinchazón, para cuestiones de reuma, hay utilización. La morfina tiene un uso médico. Hay usos médicos muy comprobados ahí, por eso está aprobado en nuestros estados. Dice, mira, pues eso me recuerda como en México, que dicen que el tequila, si tienes gripa, pues tómate un tequila y si no te quita los síntomas, por lo menos se te olvida un rato. Dice él, en un foro en Nueva York ante empresarios y... primero me llama la atención un poco la autodenigración mexicana, ¿no? Pues nosotros somos tequileros, tomamos mucho alcohol, estas cosas. Además tenemos creencias muy extrañas de que el alcohol te cura. Y luego comparar eso con el asunto de la marihuana, que por mucho que el uso recreativo, como le llaman, de la marihuana, sí tiene efectos directos negativos, sí hay una demostración médica ahí, me parece una confusión mental muy problemática que no nos lleva en un sentido correcto. Pero hay otra cosa de fondo, abundando en algo de lo que planteaba John hace rato. El desgaste para el país ha sido brutal. Hay también un costo enorme en el tiempo que le hemos dedicado a este asunto. Yo siempre he dicho, a ver, ¿cuántas horas
de su agenda le habrá dedicado? De cada 100 horas de agenda, de trabajo de Calderón, ¿cuántas le ha dedicado a este tema? ¿Y cuántas horas le ha dedicado al desarrollo económico, al crecimiento, a la educación, a la búsqueda de opciones para crear empleos? O sea, ha sido un desgaste brutal. Muchos de los recursos que ha empleado el gobierno en esta lucha absurda hubieran tenido frutos enormes si el país los hubiera dedicado a becas para profesionistas, a agroindustrias en las zonas rurales para crear empleos, para que la gente no se vaya a coser al desierto de Arizona. En fin, yo no sé si soy demasiado idealista, pero creo que también este desgaste para el país, el que nosotros estemos dedicándole tanto tiempo a esto y no a construir para el futuro, ha sido de un daño terrible. Pero además es un profundo desgaste espiritual, Ricardo. Pues, Hay claro, generaciones de ¿sí? jóvenes y de niños que han sido severamente afectados por esta guerra contra el narcotráfico, que tienen a la muerte como un paradigma y como una manera cotidiana de vivir. ¿Cómo? Y a la peor de las muertes, muertes viles, muertes envilecedoras, muertes de crueldad inaudita. La hazaña como una manera cotidiana de ser, Ricardo. ¿Crees que podrán recuperar algún día? Mira, lo digo con un... Ricardo, ese daño deja a un lado los 300,000 millones de pesos que se han gastado en estos 4 años en esta guerra. Solamente en los presupuestos de las Fuerzas Armadas que están involucradas en el combate al narcotráfico. Lo digo con un enorme ¿Cómo dolor. Vamos a recuperar a estos niños y a estos jóvenes? Con un enorme dolor. ¿Ustedes creen que la vida podrá ser, que podrán alguna vez recuperar su vida los jóvenes padres de Brian y Martín Almanza Salazar? Ricardo? Cuando la mamá, los soldados le matan a su hijo en sus brazos. Tío, perdón, o sea, esto, aunque fuera un solo caso, y son por desgracia miles, porque de los 40,000 no sabemos exactamente cuántos son buenos y cuántos malos, y cuántos murieron por accidente. Bueno. Un solo caso hubiera sido suficiente en muchos países para revisar todo el tema. Déjame, Ricardo, hay miles de llevar casos. Un poco al absurdo la necesidad de argumentar en contra de esta guerra, como lo he hecho en alguna otra ocasión, reduciéndolo a su peor expresión. ¿Por qué el país tiene que destruir su sociedad, su red humana de existencia, sus instituciones, su generación de jóvenes y de niños, para que 17 millones de adictos norteamericanos no se droguen? ¿Por qué? ¿Por qué les tenemos que estar cuidando a estos adictos que no se droguen? O los 600,000 que dice el INEGI que tenemos en nuestro país. He dicho en alguna ocasión que se droguen. Vale la pena que para que no se droguen destruyamos a toda una sociedad, a toda una generación y que vivamos todo lo que estamos viviendo, Ricardo, pero además, de todas maneras se drogan. Es un planteamiento ridículo. Pero eso está aprobado en cuanto a moral pública y médicamente. Las drogas no se consumen porque estén allí. Las drogas se consumen por otro tipo de problemáticas, claro, o de carácter social o de carácter individual. Emocional. Polonia fue durante mucho tiempo el país de más consumo de alcohol, hasta antes del cambio que promovió Walesa, etcétera, etcétera, y no se anunciaba el alcohol. No había anuncios, era una Polonia socialista donde no había, y era donde más se consumía alcohol. ¿Por qué se consumía? Porque la gente estaba deprimida por lo que tú quieras, no, en general se consumía. ¿Cuándo se consumió más alcohol en Estados Unidos? En la época de la Gran Depresión, cuando estaba prohibido, por eso surgieron las mafias. La gente se va a ir a drogar porque las drogas se tienen al alcance. Digo, perdón, el que quiera lo va a hacer y va a conseguir una receta médica para meterse chochos que también causan efectos de cualquier, que alteran el estado emocional de las personas. Aquí el punto, Virgilio, lo resaltaría, y es algo que se los doy a John ha estado, que que un servidor ha estado también argumentando. Al final de cuentas, las autoridades mexicanas, el presidente de la República en México, tendría que preocuparse en primer lugar por la salud, el bienestar y el desarrollo económico y social de la población mexicana, ¿no? Y no estar dedicado principalmente, como ha sido en esta guerra, a cuidarle las espaldas y a los consumidores en los Estados Unidos. Sí, colaboración entre no estoy hablando de romper la frontera, no, colaboración entre dos gobiernos soberanos, dos pueblos soberanos,
en forma de respeto, pero de este lado tenemos que preocuparnos por la salud pública, así como ellos lo hacen de aquel lado. Entonces, es a partir de ahí que tendríamos que tener esa relación, y otra vez esta visita de Calderón a los Estados Unidos demuestra que no tiene esa perspectiva. Abundo en la tesis de John, a que vean que somos, estamos en el mismo mundo. En 20 segundos no tendremos, ¿cuál es la prioridad del gobierno? ¿Combatir a los malos o cuidar a los buenos? Ahí lo dejo. Muy bien. Oigan, hay muchísimo más que tejer en torno a estos temas, y sobre todo a este último tema. Pero vamos a tenerlo que dejar para otros programas. Muchas gracias, John. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias sobre todo a usted, que nos distingue con su atención. Nos vemos en 8 días. Grupo Fórmula y la agencia detrás de la noticia presentaron a John Ackerman, Virgilio Caballero, Miguel Ángel Granados Chapa y Ricardo Rocha en Encuentro.